Tuvimos que esperar mucho más tiempo antes de darnos cuenta de que los planetas están muy cerca, forman parte de un mismo sistema y giran alrededor del Sol, mientras que nunca se pensó que las estrellas giraran alrededor del Sol. ¿Pueden imaginar por un momento que el universo aparece justo ahora, tal como es, en el estado en que aparece hoy? No verán, lo primero que verán será la luna después de un segundo, porque la luz tarda un segundo en llegar. Aún así, tendrán que esperar 8 minutos para que puedan ver el Sol, para que pueda alcanzarlos. Entre el Sol y la primera estrella son como 10.000, 40.000 millones de kilómetros. La historia del universo con Daniel Kent. Yo había tomado eso. Hola, la pista, hola. Les dejo que se presenten para quienes aún no los conocen. Entonces, adelante. Ese es su nombre. Eso es perfecto. En el Observatorio de París, en el Instituto de París. Radio Canadá. Usted escribió un libro hace algún tiempo que se llama Las Palabras del Cielo, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste ese libro? ¿De qué trata? Escuche, hay algo que descubrí más o menos 10 años después de haber empezado a hacer astronomía. Es que en nuestros vocabularios cotidianos todos los días, pues al final, las palabras del cielo, las que usamos en la vida diaria, pues hay una especie de permeabilidad. Es que después de haber mirado el cielo durante milenios, pues no es nada sorprendente que nuestro vocabulario esté completamente tachado. Bueno, tachado no es la mejor palabra, más bien influido por el cielo que nos rodea. Y entonces hay muchas palabras que usamos sin siquiera saber de dónde vienen, de hecho. Porque así fue como me interesé en la lingüística. Me parecía fascinante. Es una ciencia que obviamente es bastante diferente de la astronomía, porque las palabras forman familias, cambian de significado, a veces se disfrazan. A veces es muy complicado saber de dónde vienen. Incluso hay palabras que son idénticas y que tienen significados completamente diferentes, como banco, cura o vela. Eso no tiene para nada el mismo significado, depende del contexto. Así es. Entonces me interesé en las palabras del cielo. Y de hecho, como suele pasar cuando vas a buscar hongos en el bosque, cuando encuentras uno, pues terminas encontrando los demás, porque el ojo se entrena para eso, sabe encontrar, conoce el contexto. Y pues encontré unos 100, 200 más o menos, quizá incluso más. Algunos son fascinantes, otros son menos interesantes, otros más. Y pues eso es todo. Y entonces pensé en retomar todo eso y hacer una historia, de hecho, en este libro que traje aquí, que se llama Las Palabras del Cielo, y pues eso es algo que me parece muy interesante. Y vi cosas bastante increíbles. Por ejemplo, considerar que aparentemente eso vendría del cielo. Entonces, entre las palabras del cielo que he recopilado, algunas son efectivamente palabras que nosotros hemos nombrado, que el cielo nos ha inspirado directamente. Y nosotros también hemos nombrado el cielo, le hemos dado nombres a las constelaciones o a los dioses supuestos que están en el espacio. Y entonces hay un ir y venir, a veces nombramos y a veces el cielo nos permite nombrar palabras. Entonces, por ejemplo, una de las palabras más simples, efectivamente, usted dijo constelación, así que constelación dio lugar a constelado, simplemente porque empezamos observando las constelaciones, las estrellas se agrupan y después usamos la palabra para expresar otra cosa. Ahí está, usted está constelado de joyas, eso es constelación, ese es su estado. Cuando el papel de las estrellas, eso efectivamente va a intrigar. Las estrellas están ahí para decorar, para rezarles, para que las invoquemos, o por el contrario, influyen en nuestro destino, y eso dio toda una serie de palabras como considerar, siderar, desastre, porque la palabra astro puede ser funesta, así que es un desastre, sí. La palabra italiana es siderismo, así que de ahí viene considerar, considerismo en el sentido de los marineros, es decir, mirar una estrella, observarla, coscocer, entonces mirar una estrella es medir su posición en el mar. Bueno, de ahí viene considerar. ¿Y lo contrario de qué? Sí, lo interrumpo. Lo contrario de considerar es un término privativo, es decidir. Y decidir es no mirar la estrella. Y cuando no miramos algo que amamos, ¿qué pasa? Sentimos un sentimiento de arrepentimiento, se aleja de nosotros y lo deseamos.
Entonces decidir, una R es un dado que ha caído, no es muy pronunciable, y entonces al considerar hemos llegado a desear, así que realmente es una palabra celestial que tal vez sea una de las más hermosas, ya que responde a nuestro impulso de vida, a nuestros principios de impulso vital. Pero hay otras mucho más simples que tal vez sean evidentes. Por ejemplo, el girasol es una flor que, sí, una flor que gira con el sol. Se ve claramente en la palabra girasol, se ve bien cómo está formada. Otros son mucho más misteriosos. Por ejemplo, malotru. Malotru es alguien que hoy en día es más bien maleducado, grosero, pero malotru, pero antes hay que ver que primero hay que pensar que nuestros antepasados miraban el cielo todos los días. Incluso antes de que establecieran ciudades, pueblos y aldeas, pues eran cazadores, recolectores y miraban el cielo, siempre tenían el cielo sobre sus cabezas. Entonces eso inspiraba tanto temor, respeto como poesía. Pero la palabra malotru viene del hecho de que en los pueblos cuando nacía un niño, pues de inmediato se salía, se miraba afuera. Y si había una estrella muy brillante, era una buena señal, señales de que uno nació bajo una buena estrella, ¿ves? También todas esas expresiones. Pero al contrario, uno no estaba muy seguro. Y a veces un niño nacía bastante débil, no muy vivaz, y uno se hacía preguntas. Y ahí decían, nació bajo el signo de una mala estrella, el malum astrum, el mal astro. Y de ahí venía malotru. Y después el cambio de significado se dio más o menos en el siglo XVII, bajo la influencia de Voltaire, de hecho, quien usó el término para referirse a alguien maleducado. Un personaje grosero, si quieres. Ok. Es bastante fascinante porque la observación del cielo está tan arraigada en la humanidad que de hecho influye y se refleja en muchos otros aspectos. Sí, Entonces, hay términos que provienen efectivamente de la observación directa, como por ejemplo la canícula. Cuando estamos en canícula viene de canis, o sea, el perro. ¿Eso les parece claro? No, no lo es, obviamente no. Eh, Hay una estrella que es la estrella Sirio, que era una estrella fundamental para los egipcios, porque cuando los egipcios observaban la salida helíaca de esta estrella, salida helíaca significa que sale antes que el sol, justo antes que el sol. Hay que imaginar que los astrónomos estaban observando el cielo todo el tiempo. Pues bien, eso indicaba la llegada próxima de las crecidas del Nilo. Y las crecidas del Nilo, para una civilización fluvial que se organiza alrededor del Nilo, eran fundamentales, porque eso traía limo, traía algo que luego iba a permitir practicar las siembras y después asegurar la prosperidad del imperio. Entonces es sumamente importante. Y el año comenzaba en el momento de la salida helíaca de Sirio. Entonces Sirio era llamada la errante en esa época, y luego fueron los griegos quienes obviamente observaron esta estrella, que es la estrella más brillante del cielo que tal vez hayas visto, especialmente durante las noches de invierno, porque es una estrella que sigue a la constelación de Orión. Y para los griegos, Orión es el cazador, es un dios. Y él era seguido como un buen cazador por su perro Sirio, que es la estrella más hermosa. Y ven cómo funcionaba eso. Entonces pasamos de los griegos, los egipcios, los griegos reflexionaron, tenemos a Sirio, el cazador, y los latinos retoman el término porque canis es el perro, y canícula entonces son los periodos de mucho calor que heredamos de la tradición egipcia. Entonces canícula sigue siendo hoy en día efectivamente los periodos de mucho calor y encontramos este término en otros idiomas, incluso, ven, es muy interesante ver cómo las palabras cambian, ¿eh? En ruso se usa la palabra canícula, que viene efectivamente, que tiene los mismos orígenes. Pero ahí, no para expresar el gran calor, sino para expresar las vacaciones. Uno toma, uno se va de vacaciones cuando hace buen clima, claro. Eso es. De acuerdo. Entonces, hay muchas otras palabras. Obviamente, jovial viene de Júpiter. Ahí está el saturnismo, es el plomo. ¿Por qué? Porque el plomo está asociado con Saturno. Entonces, finalmente, el plomo fue nombrado en honor a Saturno, que a su vez fue nombrado por nosotros como uno de los dioses, ya que los planetas estaban asociados con los dioses. ¿Ven? Así que hay idas y vueltas así todo el tiempo. pero ¿por qué hacíamos esa asociación entonces entre los planetas y las divinidades en esa época? Entonces,
Imaginen, hace 2 o 3 mil años, así afuera, con el cielo sobre sus cabezas. No es tan raro hoy en día. Ahora casi no miramos el cielo. En otra época no era así. Y lo primero, de todas formas, que te impacta es ese cielo que está ahí, que parece una bóveda que gira. Hay una regularidad, hay una especie de belleza que te atrapa, de todas formas. Al mismo tiempo, puede ser angustiante. Los invito a hacerlo. Los invito porque parece tan simple que ya no lo hacemos, pero quédense media hora afuera, un día de verano, miren el cielo, esperen a que sus ojos se acostumbren bien, verán muchas más estrellas de las que se mencionan en la literatura. Verán 3000, incluso más si su ojo es lo suficientemente sensible. Y bueno, se nota claramente que el cielo parece girar poco a poco, y los antiguos notaban eso. Veían que efectivamente hay una regularidad, las constelaciones se mueven una detrás de otra, regresan noche tras noche. De la misma manera hay pequeños desfases, de todos modos, ya que a medida que pasan las estaciones, no son las mismas constelaciones las que aparecen, porque la Tierra gira alrededor del Sol, por supuesto. Eso es lo que da tranquilidad. Pero superpuesto a esa especie de escenografía divina de alguna manera, ¿eh? Pues notaron que había fenómenos que eran bastante extraños, astros que no se comportaban como los demás, que se movían a través de las estrellas fijas. Se les llama estrellas fijas, porque su forma no cambia. La Osa Mayor siempre es la Osa Mayor. Pues a esos astros se les llamó astros errantes, eran los planetas. Planetas, eso significa, otro de los términos del cielo, significa astros errantes. Y entonces, efectivamente, espontáneamente pensaron, de todas formas es curioso, hay que encontrar una explicación. El hombre y la mujer nos cuesta vivir sin una explicación. Eso es justamente lo que los hace originales. Pues invocaron a los dioses, a las divinidades, pensaron, detrás de esa autonomía, eso esconde algo, y seguramente está relacionado con que son los dioses quienes nos observan. Y a partir del momento en que tienes ese sentimiento, te preguntas, ¿cómo vamos a dialogar con los dioses? Y ese es uno de los fundamentos de la astrología, que es tratar de encontrar, porque el cielo es poco hablador, muy discreto, no dice muchas cosas, es difícil de descifrar, tomó miles de años. Pues bien, los astrólogos tuvieron como objetivo tratar de entender cuáles eran las intenciones ocultas detrás de esos movimientos de los planetas. A veces los planetas están cerca unos de otros, a veces desaparecen. En fin, así es. Entonces había todo un lenguaje planetario que estuvo en el fundamento de la astrología y que estaba relacionado con los dioses. Y de hecho, el origen de los dioses, del nombre de los planetas, por ejemplo, Marte era un dios, era Nergal, el dios de la guerra entre los babilonios, los mesopotámicos. Y Venus fue asociada con la diosa del amor. Jovial, viene de Júpiter, porque Júpiter es el dios de los dioses, el que es vivaz, el que da energía, etc. Eso es, de acuerdo. ¿Cómo fue que pasamos entonces a esas proyecciones, en realidad, a esas interpretaciones, a una comprensión un poco más precisa? Porque en algún momento entendimos que esos astros que se movían solos, en realidad, giraban alrededor del Sol y que nosotros también giramos alrededor del Sol. ¿Cómo fue que pasamos de uno al otro? Sí. Aún así tomó tiempo. Exacto, no pasó así de manera espontánea. Por razones tanto religiosas como intuitivas, la gente pensó que nosotros estamos en el centro. Siempre nos sentimos en el centro de algún lugar. Incluso cuando caminamos por la calle o en el desierto, eres el centro. Das una vuelta completa de 360 grados, eres el centro. Entonces, esa posición psicológicamente nos llevó a pensar que estábamos en el centro del mundo. Además, la bóveda celeste da esa impresión de solidez. El firmamento, eso no es por casualidad, no es así. Incluso la armadura del techo. La armadura del techo también es una gran viga sólida, que es una analogía con el firmamento. Entonces, tomó mucho tiempo antes de darse cuenta de que las primeras representaciones del sistema solar eran esas. La Tierra está en el centro, los planetas giran alrededor. Y nos dimos cuenta bastante rápido de que aún así había complicaciones con eso. Intentamos entender el movimiento de los planetas suponiendo que la Tierra está en el centro.
Y bueno, eso llevó de inmediato, además con órbitas circulares, a complicaciones bastante difíciles de resolver. Y tratamos de agregar pequeños círculos adicionales. Bueno, es un sistema de Ptolomeo extremadamente complejo y que se fue complicando cada vez más para poder reproducir lo mejor posible las observaciones que se hacían a simple vista, incluso con instrumentos. No teníamos muchos instrumentos. Hubo que esperar a Galileo antes de que tuviéramos realmente instrumentos que permitieran hacer mediciones más precisas. Entonces, hasta esa época la Tierra estaba en el centro del mundo. Después se entiende que eso no es posible y Copérnico hace otra hipótesis, tanto para simplificar los cálculos como porque él se pregunta, después de todo, ¿por qué? ¿Por qué imaginar la Tierra en el centro? ¿Por qué no el Sol? Entonces él propone un modelo diferente y es ahí cuando Galileo empieza a observar el mundo con un instrumento que ya no es el ojo, sino el telescopio, que ahí efectivamente se da cuenta, es ahí cuando realmente empezamos a diferenciar entre los planetas y las estrellas, porque antes no sabíamos distinguir realmente entre planetas y estrellas, excepto que los planetas eran objetos errantes y que las estrellas eran fijas. Esa era la única diferencia que conocíamos. Hubo que esperar mucho más tiempo antes de decir que los planetas están muy cerca, forman parte de un mismo sistema, giran alrededor del Sol, mientras que nunca se pensó que las estrellas giraran alrededor del Sol. Las estrellas eran otros soles aparentes, lo cual se demostró mucho más tarde. Hubo que esperar hasta el siglo XVIII. Eso es bastante reciente. Sí, es bastante reciente para que la primera medición de la distancia de una estrella que es Próxima Centauri fuera realizada. Y nos permite entender, cuando calculamos el brillo, la luminosidad real de esa estrella, es Próxima Centauri. Si lo preguntaste en un quiz, sí, creo que sí. Próxima Centauri, bueno, está a 4 años luz de nosotros, es decir, que se necesitan 4 años para que la luz viaje desde la Tierra hasta esa estrella. 4 años, eso significa 40 billones de kilómetros, eso no es poca cosa, la verdad. Y ahí esa estrella es apenas visible, ni siquiera se puede ver a simple vista, pero esa estrella, cuando calculamos, bueno, cuando la medimos su brillo y teniendo en cuenta la distancia, nos damos cuenta de que brilla tanto como una estrella, como el Sol. Y entonces entendimos que el Sol es una estrella y que las estrellas son soles. Lo que no es el caso de los planetas. Los planetas están mucho más cerca, giran alrededor del Sol, incluso son como pequeñas motas de polvo. Es insignificante comparado con lo que es una estrella como el Sol. Lo que significa que, en realidad, es bastante reciente esta comprensión que tenemos del universo, del espacio que nos rodea. ¿Hubo que esperar hasta qué época para entender que nuestra galaxia no era la única galaxia? Entonces, sí, también es cierto lo que usted dice. Durante mucho tiempo, ya sabe, el progreso es algo un poco exponencial. Empezamos poco a poco. Eso es. Y luego de repente cuando todo se acumula, porque por un lado incluso es la historia de que los hongos se encuentran, ¿eh? Luego después uno tiene ganas de, y luego cada vez más gente se interesa, hablamos entre nosotros, es algo, hay una percolación de conocimientos. En fin, eso es. Al principio está aislada y después los encuentros hacen que, y en lo que respecta a la Vía Láctea, eso ha sido obviamente el tema de muchas explicaciones, mitos y representaciones variadas. No es cierto que incluso la leche, ¿eh? La Vía Láctea es la vía de la leche, y eso proviene de la mitología griega, que dice que cuando Hércules mamó del seno de su nodriza, pues era efectivamente, se despierta, lo bebe, lo rechaza, y del seno de Hera brota un chorro de leche que se esparce por el cielo. Es muy bonito, seguramente más cierto que lo que les cuentan ahora, pero bueno, uno está obligado de todas formas a mantener un enfoque científico, incluso ante una audiencia no científica. Entonces, esta idea de que hay una cinta del este, eso viene de la mitología griega. Entonces, después entendemos, gracias a los instrumentos de Galileo, al telescopio de Galileo, que fue fundamental. Es una apertura, es una ventana hacia el mundo. Este instrumento, tal vez volvamos sobre esa idea, pero ahí vemos que en la Vía Láctea hay muchas cosas. Hay cúmulos de estrellas, no hay planetas, ¿eh?
Los planetas son simplemente los 5 planetas que conocemos. Poco a poco conocemos otros, 6 o 7, que giran alrededor del Sol. Pero cuando miramos la Vía Láctea vemos cúmulos de estrellas, vemos partes oscuras, vemos nebulosas brillantes. Y surge la pregunta, de hecho, vemos muchas nebulosas brillantes, pequeñas nubes que son más o menos importantes. Y nos preguntamos sobre estas pequeñas nubes, las llamamos nebulosas. De hecho, ahí también es un término interesante, porque cuando hablamos le preguntamos a alguien, le decimos, ¿eso que acabas de decir es nebuloso? Eso significa que es un límite de nuestro conocimiento, solo marca nuestra ignorancia. Es nebuloso, es decir, que no sabíamos muy bien de qué se trataba. Hasta tal punto, de hecho, que un astrónomo de la época que se llamaba Messier y que era un gran cazador de cometas. Las cometas también han interesado. Eso forma parte de esos objetos que llegaban de vez en cuando, como los planetas, ¿eh? Los planetas había regularidad, sí. Mientras que las cometas no se sabía en absoluto en qué momento iban a llegar. De ahí el miedo, el terror, la superstición, etc. Entonces Messier, él cazaba cometas. Cazaba, bueno, pacíficamente con un telescopio y cuando él, muy a menudo, se daba cuenta de que lo que pensaba que era un cometa no era más que una nebulosa porque siempre la veía en el mismo lugar, siempre en el mismo lugar, en la Vía Láctea. Y entonces él hizo un catálogo, una especie de un catálogo para evitar que sus colegas se confundieran. Si encuentran esto, cuidado, peligro, no es un cometa, es una nebulosa. Encontró 101 así es, bueno, con formas a veces un poco extrañas, pero siempre son nebulosas. Y entonces nos hicimos esta pregunta, ¿a qué corresponde esta nebulosa? Es la correspondencia. Y obviamente, mientras tanto, se construyen instrumentos cada vez más potentes, cada vez más desarrollados, lo que hace la potencia de un instrumento, y eso es lo que permite efectivamente abrir una nueva ventana al cielo. Eso fue durante mucho tiempo los telescopios astronómicos, los primeros telescopios, bueno, los telescopios más bonitos, son pedazos de vidrio que podían medir 1,50 m de diámetro. Es terrible de pulir, ¿eh? Había muchas dificultades. Además, es muy difícil curvar la superficie del vidrio de tal manera que tengas una distancia focal corta. No, las distancias focales son muy grandes. Por eso, si van a visitar antiguos telescopios, ¿no? Se pueden ver en Estados Unidos, incluso en Francia, en muchos lugares, verán telescopios muy, muy, muy grandes. El lente en la entrada, un pedazo de vidrio que servía como entrada. La lente puede ser de 50 centímetros o 1 metro, pero hay que ir a observar 20 metros más lejos. Las distancias focales son muy, muy grandes. Entonces empezamos a hacer eso. También inventamos el telescopio. Herschel, por ejemplo, en Inglaterra, en Francia también se fabrican, Foucault en particular, y ahí, obviamente, las observaciones se vuelven cruciales porque permiten hacer imágenes, se inventa la fotografía, pero antes de la fotografía se miraba por el ocular y luego se hacían dibujos. Eso es lo que hace Galileo, se los comento, por cierto, los dibujos de Galileo son magníficos de contemplar. Muy precisos, él los hacía en la oscuridad. Yo, cuando empecé a observar la astronomía, estaba en la cúpula y yo miraba por el ocular para asegurarme de que el telescopio siguiera el astro que era el objeto de mis deseos y observaba en la oscuridad total. Y luego yo hacía placas fotográficas, pero en esa época Herschel o Lord Rosse en Inglaterra, bueno, ellos tenían una pequeña lupa y luego miraban, luego hacían un pequeño boceto así y luego volvían a mirar, hacían otro boceto. Y a veces los dibujos son magníficos. Les aconsejo que busquen, lo hacen en internet, escriben Lord Rosse, R-O-S-S, y verán los dibujos que él hacía, que son magníficos. Entre ellos, en particular, unas galaxias que llamamos los perros de casa, de las cuales pueden comparar la imagen ahora que obtenemos con placas fotográficas. Es absolutamente extraordinario. Entonces poco a poco, uno termina por dibujar estas nebulosas, pero queda todavía la pregunta de saber si estas nebulosas forman parte de la Vía Láctea o no. Yo sí tardo un poco en responder porque detrás de esto está toda la historia de la astronomía, ¿eh? Eso le da sustancia a cómo llegamos nosotros con nuestros instrumentos. Y hay un debate, el gran debate entre dos astrónomos, Chaplet y Curtis.
Chaplet sostiene que no, que todo eso forma parte de la Vía Láctea, y Curtis dice que no, para nada. No, son nebulosas. ¿Ven? Son vías lácteas que están mucho más lejos. Y el asunto aquí es formidable para nuestra manera de habitar el mundo, porque ¿qué significa eso? Notre manière d'habiter le monde. Si nos quedamos en la Vía Láctea, entendimos bastante rápido que el Sol formaba parte de la Vía Láctea, que era una estrella entre muchas otras. Entendimos bastante rápido que la Vía Láctea era un disco, bueno, más o menos claro, pero era nuestro mundo. Y luego estaban esas nebulosas que parecían como tipos de humo, excesos de elementos, no sé cómo tratar de explicar eso, o estrellas muertas. Pero si por otro lado se imaginan que también hay otras vías lácteas, hay que ubicarlas a cierta distancia y entonces el universo se vuelve vasto. Y hay que esperar mucho tiempo. Ese debate es justamente parte de lo que alimenta la ciencia, ¿eh? La duda, la discusión, la crítica y poco a poco, pues eso, se necesita la observación. A diferencia de la astrología, por ejemplo, usted dice que es así. Si no funciona, siempre tenemos una razón, siempre mantenemos los mismos principios desde el inicio. Aquí estamos listos para abandonar nuestras hipótesis. Si no funciona, lo dejamos. Pero hacemos observaciones para verificarlas. ¿Y quién va a verificarlo? Pues será Hubble, este astrónomo del que aún no hemos hablado, creo. Edwin Hubble, que tuvo una carrera de boxeador, que practicó boxeo amateur, que además tuvo una carrera como abogado, pero eso no me interesaba mucho. Llega a California en los años 20 más o menos y siente que de todas formas están pasando cosas en California. Tiene en particular un telescopio de un tamaño de 2,50 m. Cuando digo 2,50 m me refiero al espejo. Un espejo cuyo diámetro era de 2,50 m, lo cual ya era... No te convenía romper eso, ¿eh? No son 7 años de mala suerte, es una infinidad de... Así que él se une al grupo de observadores del Monte Wilson. Estaba instalado en el Monte Wilson, que es una montaña que está justo, que domina la ciudad de Los Ángeles. Y él observa. Y él es el primero en hacer, bueno, no es el primero, pero hace placas fotográficas extremadamente interesantes y lo que llamamos espectros. Él obtiene espectros que le permiten mostrar. Entonces el espectro es una forma de analizar la composición de la luz de un astro o de una estrella. Y bueno, él puede o podemos con esta técnica medir la distancia o saber si el astro se acerca o se aleja. Entonces antes que él ya había habido otros astrónomos como Silver que también habían observado que algunas nebulosas parecían moverse. Bueno, él lo hace de manera sistemática, pero sobre todo lo que hace es tomar imágenes, fotografías que le permiten verificar que una estrella cambia de intensidad en esta galaxia, bueno, en este objeto. No sabían si era una galaxia en esa época. Pero esta estrella que pulsa regularmente, que se llama Cefeida, porque la primera fue observada en la constelación de las Cefeidas. Una astrónoma, mujer, que Henrietta Leavitt, había notado que cuando estas estrellas pulsan hay una relación entre su pulsación y su luminosidad. Es decir, aquellas que pulsan muy lentamente son mucho más luminosas que las que, o al revés, ya no sé, tengo una duda. Eso es. Entonces había una relación entre la pulsación y la luminosidad de las estrellas. Y Hubble observa una de esas nebulosas de las que no se conoce la distancia y se da cuenta de que efectivamente hay una de esas cefeidas ahí. Muy valioso, es la primera vez que se observa una cefeida lejana de este tipo. Observa esa variación de luminosidad y adopta el criterio de luminosidad-distancia. Él dice, ya que tengo la luminosidad, ahora tengo la pulsación, conozco la luminosidad, y puedo calcular la distancia porque veo si esta estrella es débil o no, brillante o no. Y efectivamente se da cuenta de que esta galaxia, este objeto, es una galaxia muy lejana, mucho más allá de la Vía Láctea. Y ahí realmente es una revolución porque entendemos que el universo entonces es mucho más vasto. Y la etapa siguiente va a ser observar muchas más y darse cuenta de que hay una relación entre que estas estrellas, estas galaxias parecen moverse con respecto a nosotros, se alejan de nosotros. Y es ahí donde descubren la expansión del universo, lo que, una vez más,
refuerza esta idea de que vivimos en un universo mucho más vasto de lo que habíamos entendido hasta ahora. De acuerdo. Entonces, si el universo está en expansión, ¿qué pasa si retrocedemos en el tiempo? Entonces, ¿podemos reconstruir la historia del universo? Sí. Pero justamente esa es la belleza del sistema. Es un poco como cuando ves a un clavadista saltar. Uf, ves que cayó así. Nada te impide decirte, oye, tal vez si rebobino mi película al revés, tal vez vea de dónde viene. Tal vez te des cuenta de que viene de un trampolín, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí uno se dice, pues, ya que vivimos en un universo que está en expansión, la Vía Láctea no está sola, hay otras galaxias. Entonces, entre paréntesis, cada vez descubrimos más, siempre con mi historia de los hongos, y descubrimos que tienen formas variadas. Algunas son elípticas, otras son espirales, otras son irregulares, pero todas tienen en común, salvo algunas que están muy cerca de nosotros, todas tienen en común que se alejan y se alejan aún más rápido mientras más lejos están de nosotros. Eso es, esta propiedad es bastante sorprendente. Eso es lo que determina la estructura del universo y el hecho de que podamos retroceder. Y entonces, bueno, uno piensa, si retrocedemos en el tiempo, digamos, hace 1.000 millones de años, pues esas galaxias que ahora se alejan debían estar más cerca unas de otras. Eso es. Entonces, después hay que hacer un poco de aritmética, uno aprende un poco cómo calcular esas velocidades de alejamiento, y es ahí donde llegamos a modelos en los que terminamos estimando la edad del universo, para que todo esté efectivamente en el mismo punto, entre comillas. Volvemos a la idea que desarrollaba hace un momento Jean-Pierre. Bueno, hay un momento singular en el que todo debe encontrarse pegado en el mismo lugar, con todas las dificultades que eso implica. Hablamos de la singularidad, bueno, y ahora seguimos intentando entender, salir un poco de esas exigencias de la física que hay que comprender con las leyes que tenemos. Y entonces, esa noción efectivamente surge directamente de las observaciones de Hubble en el año 24. ¿De acuerdo? Y efectivamente hacemos lo contrario. Estamos rebobinando la historia todo el tiempo. Entonces, lo interesante es que cuando observas una serie de galaxias que están, por ejemplo, a unos cuantos millones de años luz de nosotros, entonces eso significa que la luz tardó 1 millón de años, o 2 millones, o 3 millones, o 10.000 millones, 5.000 millones de años. Pues bien, son como las páginas de un libro que vamos pasando, si lo prefieres. Leemos las primeras páginas. Las primeras páginas son los objetos los astros más cercanos a nosotros, son las estrellas. Entonces, por ejemplo, Próxima del Centauro está a 4 años, y luego las estrellas que están más lejos, bueno, hay que pasar la página. Hay que esperar a que llegue la luz. ¿Pueden imaginar por un instante que el universo aparece justo ahora tal como está, como aparece hoy? No verán, lo primero que verán será la luna después de un segundo, porque la luz tarda un segundo en llegar. Aún así, tendrán que esperar 8 minutos para poder ver el sol, para que se haga de día. De acuerdo. Luego tendrán que esperar 4 años antes de ver la primera estrella. Entonces, por la noche, no verán nada porque, bueno, su universo es demasiado joven para que puedan ver estrellas en el cielo. Pero después de 4 años, verán una estrella, Próxima del Centauro. Y luego, a medida que pasen los años, verán cada vez más estrellas. Entonces ahora, obviamente, el universo es tan viejo en comparación con nosotros que todos estamos aquí, ¿verdad? Vemos todas las estrellas de la Vía Láctea, incluso vemos otras galaxias, y luego, con los instrumentos, llegamos hasta 13.8 mil millones de años. Pero entonces me van a decir, ¿es el final? Pues sí, es el final. Es el final de nuestro universo. Estamos en una burbuja. Eso es lo que llamamos el universo observable. Si el universo realmente tiene 13,8 mil millones de años, eso significa... ¿Qué significa eso? Significa que la luz tardó 13,8 mil millones de años en llegar hasta nosotros. Entonces, eso significa que un astro, si es que hay uno, y pensamos que sí, obviamente, que se encontraría a una distancia mucho mayor, al punto de que sea necesario que la luz tarde 50.000 millones de años en llegar hasta nosotros, pues ese astro no lo podemos ver. Así que, de manera natural, estamos limitados por el propio universo. Solo podemos observar el universo dentro de una burbuja que tiene como dimensión temporal 13.8 mil millones de años.
Físicamente es más grande porque el universo, obviamente, como está en expansión, es como si caminaras sobre una liga que se estira, ¿verdad? Así es. Pero en cuanto al tiempo, es así. Entonces, como introducción, habíamos hecho algunas pequeñas preguntas. Vamos a poder regresar un poco sobre eso y ver si tuvimos razón o si estábamos equivocados. Sí, gracias. Entonces, la primera pregunta que habíamos hecho es, ¿cuál es la estrella más cercana después del Sol? Así que aquí, la gran mayoría votó por Próxima del Centauro. Ahí, estamos bastante bien. Estamos bien. Somos bastante buenos. Sirio es el nombre de otra estrella. Entonces, Porque se encuentra en el hemisferio sur, en la constelación del Centauro. La estrella más brillante es Alfa Centauri así que nosotros no podemos verla. y Próxima del Centauro. Así que la llamamos Próxima porque es la más cercana. Nos damos cuenta de que entre el Sol y la primera estrella hay como 10.000, 40 billones de kilómetros. Sí. Entonces es especial, no es tan fácil de entender. Luego usted me pregunta, Entonces, Próxima Centauri solo se puede ver en el hemisferio sur, ¿sí? ¿No se puede ver aquí? No, de acuerdo, ok. ¿Va a ser necesario comprar un boleto de avión? y aún así no la van a ver en la noche. No es, hay que hacer un, sí, no es una estrella muy brillante. La estrella, de acuerdo. La siguiente pregunta era, ¿un año luz es una distancia, una duración o una velocidad? Entonces ustedes usan la expresión año luz. En otro contexto, cuando dices estoy a 3 horas de Marsella en TGV, ¿sabes qué es una distancia? 3 horas en TGV, eso significa más o menos 800 kilómetros. Porque sabemos que el TGV viaja más o menos, comparadas a un promedio de 250 eso. Así que son más o menos esos 750 u 800 kilómetros. Bueno, aquí un año luz es una distancia porque sabemos que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Y entonces un año luz es la distancia que recorre esa luz en un año. Eso es mucho más sencillo que decir 10 billones de kilómetros. Eso es. Sobre todo porque el universo es lo suficientemente vasto como para que de inmediato tengamos términos impracticables. Y entonces es mejor expresarse con esa unidad. Vamos a decir que tal galaxia está a 1 millón de años luz, eso significa que la luz tardó 1 millón de años en llegar hasta nosotros, lo cual ya de por sí es difícil de imaginar, pero si lo tradujéramos en kilómetros, entonces Entonces, la siguiente pregunta era, ¿cuántas estrellas hay aproximadamente en nuestra galaxia? Entre algunos millones, algunos miles de millones o cientos de miles de millones. ¿Tenemos ideas precisas sobre la cantidad? obviamente eso no se calcula, no las contamos una por una, ¿verdad? Hacemos estimaciones, promediamos, luego conocemos más o menos la distancia de la galaxia. Se estima que hay aproximadamente 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, pero lo que es nuevo es que, no sé si querías hacer esa pregunta después, es que ahora hemos descubierto planetas alrededor de las estrellas y hoy sabemos que cada estrella tiene al menos un planeta o incluso sistemas de varios planetas. Y entonces el número de planetas en la Vía Láctea es mucho mayor que el número de estrellas, así que hay aproximadamente 1.000 millones de planetas, solo en nuestra galaxia, al menos en la Vía Láctea, sabiendo que hay cientos de miles de millones de galaxias en el universo observable. ¿Ven? La pequeña distinción que hice hace un momento en la burbuja que se nos permite explorar, bueno, que tiene el diámetro que mencioné, ¿eh? Bueno, hay aproximadamente 1 billón de galaxias. Entonces, 1 billón de galaxias multiplicado por 1 billón de planetas. ¿Ven? Eso sigue siendo muchísima gente. Esos son planetas. Eso es la vida. Voilà. Entonces, la siguiente pregunta era, cuando vemos una galaxia que está a 10.000 millones de años luz, la vemos. Entonces, hay tres posibilidades. Como es hoy, como era hace mucho tiempo, entonces, por extensión, hace 13.000 millones de años o como será en el futuro. Entonces, ahí todos están básicamente de acuerdo. Sí, 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 así es. De hecho, vemos el pasado. Sí, ven, porque en realidad cuando miramos el cielo, les invito a mirar el cielo. Bueno, el cielo les da una falsa impresión de instantaneidad, en realidad. Tenemos la impresión de que lo vemos algo instantáneo e inmediato. En realidad no, porque cada luz proviene de una estrella ubicada a diferentes distancias. Y así, algunas luces corresponden a una estrella
cuya luz fue emitida hace 4 años, otras hace 20 años, otras hace 1000 años, otras hace 10.000 años, y sin embargo recibes toda esa luz, obviamente al mismo tiempo. Cuando regresas de vacaciones, abres el buzón y todo se cae, sobre todo si ya te fuiste por mucho tiempo, y eso no significa que las cartas hayan sido enviadas al mismo tiempo. Y ahí efectivamente estás a, ¿cuánto dijiste? 4.000 millones, 10.000 millones de años luz. Entonces, observas una galaxia que era tal como era hace 10.000 millones de años. Eso no significa que haya desaparecido. Es decir, que han pasado cosas, obviamente, a las que no tenemos acceso hoy en día, pero esa es la galaxia tal como es. Y eso es lo que permite, además, retroceder, reconstruir esas historias, porque, como decía hace un momento, imaginen el universo como un gran libro. Pues bien, las primeras páginas son el universo cercano, y cuando pasamos las páginas poco a poco, vamos retrocediendo en las distancias. Pues bien, avanzamos en la historia. Entonces, ¿cómo pasan a la... Siguiente pregunta. ¿Cuántos exoplanetas confirmados hay hoy en día que hemos podido detectar oficialmente entonces? ¿Ves? Todavía estamos balbuceando mucho, ¿eh? De hecho, hay que decir que el primer exoplaneta fue observado en Francia, en el observatorio de Haute-Provence, al que los invito a visitar. Se puede visitar con bastante regularidad, está abierto al público en horarios específicos, obviamente, y fueron una pareja de astrónomos suizos, Major Keller, quienes, usando un espectrógrafo en nuestro gran telescopio de 1.93 metros del observatorio de Haute-Provence, observaron el primer planeta que se llama 51 Pegasi. Su pregunta, ¿Cuántos hemos detectado entonces? desde entonces obviamente es un crecimiento exponencial. Observamos, obviamente, ya entendimos cómo había que encontrarlas y obviamente cambiamos los programas. La gente empezó a buscarlas sistemáticamente y luego hay un desafío increíble. Cuando uno intenta encontrar un planeta fuera del sistema solar, es plantearse y tratar de responder preguntas que nos hacemos sobre nuestro propio sistema solar. Es muy difícil hacer ciencia con un solo objeto. El sistema solar es único. ¿Son todos los sistemas idénticos? Eso es. Y entonces empezamos a buscarlos y desarrollamos muchas más técnicas que la que usaron Kellos y Mayotte, quienes, por cierto, recibieron el premio Nobel en 2019 por eso. Y entonces hay al menos 3 técnicas comparables y ahora tenemos más o menos entre 5 y 6.000 confirmados. ¿Ok? Bueno, pero es un tema, es provisional, siempre se encuentran más, 2, cada vez más. Por ejemplo, está la misión Gaia, que es una misión muy importante, ya que era una sonda, más bien un satélite, que fue puesto en órbita por los europeos para observar todas las estrellas, los miles de millones de estrellas a nuestro alrededor, cercanas en detalle, midiendo sus movimientos, sus suposiciones, cosas muy, muy fundamentales. Y bueno, precisamente al ver el movimiento de una estrella, uno piensa, mira, se está moviendo porque hay algo que la está perturbando. Y bueno, también se están observando muchísimos nuevos planetas. Así que bueno, es algo que sigue, ¿eh? Ok. Entonces ya no sé si quedaba alguna pregunta. Bueno, quedaba una pregunta, pero ya hablamos un poco de eso. ¿Cómo hacemos para detectar exoplanetas? Las técnicas que tenemos, eso. Hay 3 técnicas importantes. Una de las técnicas consiste en medir cómo el planeta perturba a la estrella alrededor de la cual gira. Así es como lo hace, eso. Porque durante mucho tiempo se creyó que era imposible detectar planetas alrededor de otra estrella, simplemente porque nos dimos cuenta de que la estrella brilla tanto y un planeta brilla tan poco. Que es como si quisieras, en el mar, observar una gaviota dando vueltas alrededor de un faro mientras estás a 100 kilómetros del faro. Eso parece complicado. ¿Uy? ¿Estás de acuerdo? Es complicado y sin embargo lo logramos. Entonces, ¿cómo lo logramos? Cuando has visto a alguien que, digamos, en los Juegos Olímpicos hace lanzamiento de peso, bueno, mientras no haya soltado el peso, forma un sistema único. El peso y él son un poco el equivalente del planeta y la estrella. Y entonces, efectivamente, él es quien hace girar el peso, pero él mismo también gira, se mueve. Entonces, el conjunto del peso más el lanzador de peso, todo el conjunto gira alrededor de un punto invisible que se llama el centro de gravedad de ambos. Eso es.
Y eso es exactamente lo que pasa cuando un planeta gira alrededor de una estrella. La estrella misma también hace eso, sí, así. Entonces, muy, muy poco. Es decir, gira alrededor de un punto que ya está dentro de la propia estrella, no está en otro lugar porque es muy poco. Pero hoy en día somos capaces de medir ese movimiento. Cuando la estrella se acerca a nosotros se vuelve un poco más azul, cuando se aleja se vuelve un poco más roja. Eso es un efecto un poco como cuando observas, cuando un auto pasa cerca de ti, escuchas que el sonido varía, pues al acercarse o alejarse, eso perturba la frecuencia de lo que se emite. Pues bien, esa es la técnica que utilizaron Mayor y Queloz. Así que, no hace falta decirlo, la técnica debe ser extremadamente precisa, extremadamente sensible, la temperatura debe mantenerse en ciertas condiciones. Bueno, no se bromea, no se dice nada, no se hace ruido, no se fuma, en fin, eso es. Y se hace, se repite, se repite, se repite. Y lo que es interesante también en este caso es que este planeta formaba parte de un programa que estaba destinado a hacer otra cosa. Mayor quería observar la evolución de ciertas estrellas que tienen perturbaciones, que tienen variaciones, estudiar la estructura de las estrellas, pero ya habían notado que, tal vez algún día encontraríamos un planeta alrededor de una estrella. Eso formaba parte de las posibilidades, pero realmente estaba al final de la lista. Y cuando vieron eso, lo que vieron era repetitivo, periódico. Entonces, cuando una estrella varía, de vez en cuando hay una periodicidad, pero no tan precisa como esa. Ahí realmente era periódico. Sí, porque es periódico. Nosotros giramos alrededor de la Tierra en 365 días y un cuarto, y eso no cambia. Entonces puedes, desde lejos, si alguien observa el Sol, verá que hay un planeta Tierra que gira alrededor. Esa es una técnica. La otra técnica es más inmediata. Incluso cuando, si estás bien posicionado en relación con la estrella y el planeta que gira alrededor, cuando el planeta pasa frente a la estrella, pues este oculta una pequeña parte de la luz de la estrella. Entonces, si observas una estrella continuamente, verás que en algún momento es ligeramente menos brillante. Y eso es lo primero. Pero la segunda cosa es que este fenómeno efectivamente se repite de manera periódica, ya que el planeta gira siempre de la misma manera. Eso se llama el método de los tránsitos. ¿Y este método de los tránsitos se aplica al sistema solar? Quizás hayan oído hablar en 2004 cuando Venus pasó justo frente al Sol y estábamos exactamente colocados entre los dos. Estábamos bien alineados, pues. Así que lo vimos durante una hora. Vimos el planeta, veíamos ese disco negro sobre la superficie del Sol. Yo me acuerdo, estaba en el Observatorio de París, teníamos de hecho la imagen del Sol proyectada en una pantalla y vimos todo eso. Hay un montón de historias absolutamente extraordinarias sobre estos tránsitos de Venus, en particular en el siglo XIX. Un astrónomo que había pasado 18 años de su vida o 13 años de su vida tratando de observar un tránsito de Venus en Pondicherry, pero desafortunadamente los ingleses le impidieron embarcar, no pudo hacerlo. Se quedó 8 años más para observar el fenómeno, y ahí una nube lo arruinó todo. Y cuando regresó a su casa, es decir, al Observatorio de París, creían que estaba muerto, vendieron su departamento. De hecho, su esposa ya había encontrado a otro hombre. Así es. Así que la astronomía no es fácil. La astronomía no es fácil en algunos casos. Y todo esto para decirles que esta técnica de los tránsitos es una segunda técnica. Mercurio también puede pasar frente al Sol. A veces lo vemos, es un poco más difícil de ver porque Mercurio es más pequeño, pero es bonito. Y luego, una tercera técnica es cuando un planeta pasa frente a no necesariamente está asociado a la estrella en cuestión, pero cuando pasa frente a con respecto a nosotros frente a la estrella, pues puede curvar los rayos y crear un destello luminoso. Es lo contrario de lo que dije hace un momento. Hace un momento hay menos luz. Pero aquí, al contrario, pueden tener un efecto que llamamos microlente gravitacional, porque todo cuerpo tiene una masa, y esa masa puede concentrar los rayos y provocar ese efecto de lente. Entonces, eso también es una técnica que se usa menos, pero que existe, pero sobre todo son las dos primeras, la técnica del movimiento y la técnica del tránsito. Ok.
Bueno, entonces llegamos al final de nuestra entrevista. Es el caso de cereal deseable. Entonces, se habla mucho de los CERL por el cadmio en este momento, pero saben, CERL es una palabra de FIAN. Ok. Sí, porque el astrónomo que lo descubrió Ceres, ok. Piazzi, el astrónomo italiano, y él nació en Sicilia, y la diosa protectora de los agricultores era Ceres. Y entonces él nombró a ese asteroide Ceres. Y entonces este pequeño planeta Ceres le dio su nombre al cereal por su vínculo con la agricultura. ¿Ven qué curioso es? Muy, muy interesante. Muchas gracias por estas palabras finales. Entonces, Así que, pues no duden. Normalmente debe haber micrófonos que van a estar circulando por ahí, si tienen preguntas que hacer. Tendría dos preguntas, por favor. Actualmente tenemos los telescopios que ya hemos mencionado en el programa, que son el James Webb, el Vera Huggins y el otro. También vamos a lanzar GRASS Formule y también tendremos en la Tierra el VLT en unos años. ¿Todos estos telescopios tienen objetivos totalmente diferentes o habrá superposiciones y retrocesos entre los diferentes sitios de investigación? en general, bueno, sobre todo ahora, empezamos a diseñar telescopios a veces dedicados a proyectos muy específicos. Ese es el caso de GRASS. Gracias, usted lo ha dicho. Eso es todo. Pero al mismo tiempo siguen siendo siempre complementarios, es decir, siempre tienes la posibilidad de configurar el instrumento de una manera un poco diferente. Pero es cierto que en el caso del ELT, por ejemplo, es un instrumento que va a tener 40 metros de diámetro increíble. Imagínate un espejo de 40 metros de diámetro que es un espejo segmentado, ¿eh? Va a tener un campo extremadamente pequeño, porque mientras más grande es el telescopio, mientras más importante es el espejo, más grande es la focal y más el campo es más o menos el campo observado en el cielo es realmente muy pequeño. Pero obviamente con una precisión, primero con mucha potencia, es decir, tienen una sensibilidad inmensa que no tienen con un telescopio de un diámetro más pequeño. Y entonces eso significa que esto va a llevar a hacer observaciones extremadamente específicas. Por otro lado, con el telescopio bueno, no voy a recordar su nombre gracias a usted, Grace. el campo es más grande. Entonces van a hacer otra cosa, van a explorar efectivamente partes del cielo mucho más grandes al mismo tiempo. Entonces siempre tienen un compromiso entre la precisión del disparo y el buen uso de la metralla, ¿no? O bien observan de manera amplia, tienen un poco menos de sensibilidad, pero a cambio tienen efectivamente una visión mucho más amplia. O bien, por el contrario, van a observar regiones extremadamente más pequeñas, pero más precisas y detalladas. Que la velocidad de expansión del universo proviene actualmente, creo, de tres tipos de mediciones que cada una convergen hacia algo que es un poco diferente entre sí. Entonces, tres estimaciones posibles de la especie antigua o nueva entre 67 y 67. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Qué puede ser eso? Pero ahí... Estás haciendo preguntas bastante técnicas. No sé si todos van a poder seguir. Efectivamente, uno de los parámetros muy importantes para nuestra comprensión, nuestra descripción del mundo en el que estamos, es la manera en la que, cuál es la tasa, lo que llamamos la tasa de aceleración, la tasa de expansión del universo. Sabemos que cada millones de años, obviamente, el espacio ha seguido expandiéndose, a inflarse. Así es, estamos en expansión. Pero, ¿a qué ritmo sucede esto? ¿Es rápido? ¿Es más rápido o menos rápido? Para eso lo medimos localmente con una constante que llamamos la constante de Hubble. Así es. Mide a qué velocidad. Efectivamente, cada millones de años, pues eso se ha dilatado. Y hay dos maneras de lograrlo, al menos dos. Una es estudiar las supernovas de tipo I de las que hablamos hace un momento. Y la otra, observando el fondo cosmológico, es decir, la huella de la que hablamos, la luz fósil, la última huella que dejó el universo cuando todavía estaba muy caliente, pero a partir de ahí empezó a estructurarse. Pues bien, esos dos valores, esas dos imágenes, arrojan valores en tensión. Es decir, son muy precisos, cada una es muy precisa por su lado, pero con barras de error, lo que llamamos barras de error, es decir, que el valor se da con cierta incertidumbre. Y bien, no se superponen.
Y eso siempre es molesto, nos gusta que coincidan. Así decimos, bueno, tal vez está en algún punto intermedio. No coinciden. Entonces, no sabemos si es que los dos métodos son diferentes. A veces es agradable tener métodos diferentes, pero no cuando estamos en crisis como esta. Así que es una tensión, pero siempre las hay. Eso forma parte del trabajo científico. Siempre hay tensiones de este tipo. Entonces, saber si es el instrumento Planck, es el astro Planck el que lo hizo, que nos proporcionó esa hermosa imagen de la luz fósil que les mostramos hace un momento. Es en la calibración, en el análisis de los datos de Planck, donde efectivamente hay un efecto, un pequeño efecto, lo que llamamos un sesgo, un desplazamiento asintótico, o es en el estudio y análisis completamente diferente del análisis de lo que llamamos las supernovas a gran distancia. Es ahí donde está el problema. Ahí hay otros problemas diferentes. Primero, estás un poco más sujeto a la física de esos astros, saber si realmente son como los imaginamos, etcétera. Bueno, entonces, por un lado, pones en duda la astrofísica y por el otro lado pones en duda la instrumentación, ¿ves? Por eso hay tensiones, hay dos comunidades detrás de los dos proyectos. Las comunidades se echan la culpa, no, nosotros tenemos razón, no tú. Y eso forma parte del diálogo sano que puede haber en el ámbito científico. Eso siempre hace avanzar las cosas. Pero todavía hay una pequeña tensión que no se ha resuelto por completo. Me cuesta un poco. Sí, no, bueno, era con respecto a la primera pregunta. Bueno, de todas formas, ya respondiste, Daniel, pero era, de hecho, también, si hablamos de los telescopios espaciales, algo que entendemos es que en realidad a menudo son complementarios. Por ejemplo, si hablaste de Hubble y de James Webb, también está ese aspecto donde en realidad los telescopios espaciales, cuando los enviamos, hay una razón que a menudo está relacionada también con lo que llamamos, bueno, creo que ya sabes, la longitud de onda. James Webb es el infrarrojo, Hubble es, bueno, el ultravioleta, visible, ultravioleta, y entonces lo que va a observar Hubble será complementario a lo que va a observar James Webb. Por ejemplo, te doy un ejemplo, las nebulosas, que son nubes de gas y polvo que están presentes en las galaxias. Bueno, las nebulosas, con Hubble, veremos menos detalles que con James Webb, porque con James Webb el infrarrojo también sirve para mirar más allá de las nubes de gas y entender mejor el entorno de las nebulosas. Entonces tenemos, de hecho, telescopios espaciales, incluso mencionaste el VLT, el Roman, etcétera. A menudo son herramientas que se complementan. Cuando tenemos un telescopio que está en funcionamiento, que es eficiente y capaz de observar el universo de manera precisa, no necesariamente, al menos en ese momento, vamos a desarrollar un nuevo telescopio que haga lo mismo. Entonces, a menudo, realmente hay una complementariedad que se da entre varios telescopios y que hace que al final tengamos un gran abanico para observar el cielo en todas las longitudes de onda posibles. Sí, además hay que agregar el hecho de que el telescopio Hubble tiene un espejo de 2 metros con 40 centímetros de diámetro. 6 metros con 5 para James Webb. El de James Webb son 7 metros con 50, creo, así es. Es mejor así, 6 metros con 50. 6 metros 50. Hubble está ubicado a unos 300 a 600, más o menos 600 kilómetros de altitud, así que está en órbita baja, mientras que James Webb está a 1.000.000 de kilómetros. Para la gran incomodidad de sí. En un punto de Lagrange, está cómodamente ubicado en un lugar lo suficientemente estable dinámicamente. Gira junto con la Tierra, está tranquilo, siempre está observando el cielo. El cielo está opuesto al Sol. Para Hubble es más complicado. Y una vez más, Hubble observa desde el ultravioleta hasta el límite de lo visible, mientras que James Webb toma el relevo. Así que cada vez que abrimos una ventana distinta para observar el mundo, observamos. Tienes descubrimientos casi ya previstos de antemano. Bueno, no sabemos cuáles serán esos descubrimientos. Algunas las podemos intuir, pero estamos obligados a descubrir, estamos obligados a observar cosas nuevas. Es automático. Y es muy importante cambiar de lentes, ¿eh? Si observas el mundo a tu alrededor con lentes rojos, solo verás rojo. Si observas con lentes verdes, no verás rojo. Entonces es importante tener una combinación de todo eso. En todo caso, no duden en seguir en YouTube. Vamos a poder poner la repetición y muchas otras repeticiones después en el canal de YouTube. Y vamos a poder hacer otras conferencias sobre otros temas. Así que no duden en mantenerse informados. Eso es todo. Muchas gracias de todos modos.